papa no puede ser juzgado por nada ni por nadie, sino a nivel jurídico. Pues vamos a ver. La primera es la representada por la bula cumne, que es Apostolatus Officio, que dice: agregamos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función de arzobispo, o de patriarca, o primado, o de cardenal, incluso en función de legado, o electo pontífice romano, antes de su promoción al cardenalato, aquí es donde los sedevacantes dicen: sí, es que es antes de su tal, ya era era un hereje, notorio, tal, ya había sido apartado de la enseñanza, ya era no sé qué, tal, perseguido. Bueno, ¿y tú qué sabes si no estaba bajo difamación, bajo calumnia, en esos tiempos convulsos que ya estamos viviendo? La gran tribulación ha comenzado antes del concilio, esa es la interpretación más lógica. Se podría decir desde el siglo de las luces masónico satánico en Francia, ya comienza todo el declive, ¿no?, de ese falso, de ese liberalismo, de ese anticlericalismo, de ese ir contra el Papa y contra la sede petrina, etcétera, ¿no? Bueno, pues la asunción del pontificado se hubiese desviado de la fe católica, hubiese caído en herejía o incurrido en cisma, o lo hubiese suscitado, cometido esa promoción o la asunción, incluso si esta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula, es inválida y sin ningún efecto. La pregunta, ya veremos a ver qué significa esto, ¿no? Este ya tiene la sospecha y el juicio ya lo han emitido. Roncalli es hereje, por lo tanto, jamás tal, es nulo, inválido, sin ningún efecto. Ya su pontificado no vale, pero también con él se arrastra todo el colegio de cardenales, todos los obispos, todos los sacerdotes, no existe ya nada de nada, ¿no? Incluso eso, se crea el novus sordo, ¿no? Un rito que supuestamente, según los sedevacantistas, no se puede, la Iglesia no puede engendrar un nuevo rito. ¿Cuándo se ha dicho eso? Dios mío, teniendo la suprema autoridad magisterial y jurídica, ¿cómo que la Iglesia no puede confeccionar un nuevo rito? Ojalá no lo hubiera llamado novus, podía haber dicho, no sé, maravilloso rito, le podía haber llamado, pero se puede confeccionar un nuevo rito sin ningún problema a lo largo de la historia, y si es en concilio y si además está refrendado, no ya aprobado por un sumo pontífice. Esto es así. ¿Te guste más el novus o el vetus? No. No se trata de hacer la comparativa. Yo en particular soy muchísimo más afín al vetus sordo, pero yo lo que he celebrado toda mi vida ha sido el novus sordo, y en ningún momento he dicho: Cristo no está presente, el Señor no está en su palabra, no está en la asamblea, no está en los fieles que comulgan, no está presente en el altar cuando se produce el milagro de la transustanciación, las palabras consacratorias. Jamás, jamás un sacerdote católico ni un fiel pueden llegar a pensar esto. Bueno, pues esta gente lo piensa porque ya piensan que la promoción al cardenalato de Roncalli ya fue, ya era una herejía y por lo tanto es nula, inválida, sin ningún efecto, aunque haya sido, no, romano pontífice. De la promoción, incluso, no, como dice aquí, o electo romano, pontífice romano. Bueno, aquí aparece ciertamente un punto, por lo tanto, que afecta determinantemente a la validez papal. Sin embargo, ese punto solo toca una situación anterior a su elección. Lo hemos visto, tiene que ser anterior a su elección, ya que efectivamente la determinación de las elecciones futuras, los papas tienen autoridad. Los papas tienen autoridad, disponiendo las condiciones para su validez. Esto es por si, imagínate que Roncalli efectivamente lo era. Bueno, no, pues va a ser que no, porque ya una vez electo, disponiendo las condiciones para su validez. Mientras que la situación del Papa ya elegido válidamente es diametralmente distinta. Él ya una vez elegido Papa y aceptado ser Papa de la Santa Madre Iglesia Católica, ¿vale? Como ahí mismo se reconoce, dice: dado que por nuestro oficio apostólico divinamente confiado a nos, aunque sin mérito alguno de nuestra parte, nos compete un cuidado sin límite del rebaño del Señor. Y la manera de blindar esto, ¿qué es? También dice: el mismo romano pontífice, que como vicario de Dios y de nuestro Señor, tiene la plena potestad en la tierra, y a todos juzga y no puede ser juzgado por nadie, ni siquiera si fuese encontrado desviado de la fe, podría ser acusado. Podría ser acusado. Es impresionante. O sea, el propio Papa está blindando completamente en su magisterio. Los papas a lo largo de los siglos han blindado la sede petrina y la autoridad magisterial y pontificia suprema del romano pontífice. Queda así pues establecida la plenitud de la potestad papal, que por ende deberá ser ilimitada, irrestricta y verdaderamente absoluta en este mundo. Lo que significa que no puede estar sujeta a nada, ni depender de nada, no pudiendo tampoco quedar afectada por ninguna censura en ningún caso. Por todo ello se evidencia el carácter disciplinar de la decisión. Es un carácter disciplinar, nunca doctrinal, de esta decisión de decir: sí, pues eres hereje y antes de haber sido cardenal, entonces ahora ya no puedes ser electo papa, tal.
No, el documento afectaba al proceso jurídico de la elección papal, lo que significa que tal decisión podrá ser modificada por cualquier otro papa, pues lo único inmutable es lo perteneciente al ámbito doctrinal. Dicho carácter disciplinar, dice, se confirma también por el hecho de que se derogan todas las disposiciones anteriores contrarias, teniéndose así por fuerza que referir solo a las disciplinares. Dicho esto, que todo parece un galimatías, vamos a ver si nos aclaramos. Cabe entonces plantearse si hubo alguna modificación en esta normativa que podría afectar la elección papal de Juan XXIII, y la contestación ha de ser afirmativa, en razón de la promulgación del Código de Derecho Canónico de 1917. Punto pelota, 1917. Fijaros, ¿eh? Fijaros, qué año, ¿no? También la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Se promulga este derecho canónico que está diciéndote que esa normativa ya por lo tanto no afecta, ya no tiene validez jurídica aquello anterior, pero entra en vigor y deroga, por lo tanto, deroga, este era el término jurídico, deroga, como es propio de cualquier código, toda normativa jurídica, no doctrinal, ¿no? No dogmática doctrinal, sino jurídica anterior, que expresamente no exceptuará más. Si de este código se pretendiera aplicar el canon 188, párrafo 4, al Papa, en el sentido de que el Papa que fallara en la fe, que cae en la fe católica, quedaría ipso facto, no depuesto, habría que indicar, sin embargo, que en el referido canon se habla de los clérigos. Se habla de los clérigos, es decir, yo ipso facto he estado fuera. Por eso ahora tengo que ir a hablar con el obispo y ver qué condición tengo. Quiero escuchar, quiero estar con un obispo y que me explique, pedirle perdón, por supuesto, antes de que me explique cualquier, vamos a decir, aclaración jurídica de mi situación, ¿no? Entredicho de a saber la penitencia que tengo que realizar, porque tienes que ser honesto intelectualmente, saber hasta dónde has llegado y dónde has caído, y el Señor me concede esa gracia, ir y hablar con un obispo de la Iglesia Católica y volver a restaurar las relaciones con armonía, con diligencia, con un apostolado firme, para que la santidad siga extendiéndose en mi alma y pueda también ser testimonio para muchos, que es el objetivo fundamental de cualquier cristiano, de cualquier vocación cristiana en este mundo, ya sea consagrada o laica. Bueno, pues es para los clérigos y solo para los clérigos que quedaría en vigor aquella, ¿no?, decisión disciplinar que hablamos, ¿no?, en donde se depone, ¿no? Puede ser acusado porque ha sido desviado de la fe, etcétera, ¿no? Y aquí sí se aplicaría, ¿no? Cum ex apostolatus officio, que quedaría como en vigor, ¿no? Cuando uno cae en herejía, siendo clérigo tal, pero eso antes del código, el 17, ojo, pero está hablando siempre de clérigo, sin que el Papa sea expresamente nombrado, lo que lleva a deducir que no se puede aplicar a él, por cuanto entonces el Papa, pudiendo quedar depuesto, dejaría de ser instancia suprema. O sea, un papa no se le puede deponer, solo puede ser por muerte, por fallecimiento o renuncia. Fallecimiento o renuncia, volvemos a repetirlo, por fallecimiento o renuncia. Lo hemos dicho una y mil veces, pero es bueno, solo cesa por renuncia o fallecimiento el romano pontífice. Esto es importante tenerlo siempre en claro. Por lo tanto, pudiendo quedar depuesto, dejaría de ser instancia suprema. Esto no se puede, no puede ser. Cuando esa nota, como se ha explicado, lo convierte lógicamente en intocable, el Papa es intocable, no como los intocables de Leonés, pero es el intocable de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes, de modo que solo puede cesar por los dos motivos enunciados ya antes, renuncia y defunción. Bueno, para el próximo vídeo vamos a ver de lleno Vacantis Apostolicae Sedis, Santidad Pío XII. Qué pena que este vídeo ya seguro que ya muchos se han quitado del canal, muchos sedevacantistas, sedefinistas radicales y muchos que han dicho, bueno, ya esto no vale la pena seguir así, pero qué pena porque aquí este hombre, su santidad Pío XII, cum Petro et sub Petro, con Pedro y bajo Pedro, bajo su autoridad, lo que nos indica precisamente es que tienes que obedecer a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y a Francisco I, te gusten más o te gusten menos sus políticas, sus acciones, sus cosas que se han equivocado y por supuesto son humanos, pero él es el primero que te dice, y precisamente en este documento, Vacantis Apostolicae Sedis, que todos estos herejes sedevacantistas lo usan como el leitmotiv, como el ariete principal para romper, para intentar romper las puertas de la Santa Madre Iglesia, como todos los herejes han intentado romper ventanales o puertas
o la techumbre o las esculturas exteriores del Santo Templo de Dios, pero es que no lo pueden hacer y no lo van a hacer nunca. Y el Señor va a custodiar siempre la sede petrina y el trono de Pedro, y al romano pontífice en su carisma se basa la Iglesia para fundamentar absolutamente toda la vida eclesial. Y la comunión plena con Pedro es necesaria. Por eso este propio, su santidad Pío XII, este romano pontífice impresionante, la vida, la encrucijada en la que vivió, en la que se movió y cómo supo gobernar, enseñar y santificar, nos va a enseñar en estos documentos apostólicos, vacantis apostolicis sedis, precisamente esto, que se blinda la posibilidad de considerar que un papa no es papa o que es hereje o que cae en la fe y que ya no se le puede considerar papa. Y lo veremos en otros programas, si queréis, o no sé cómo llamar a estos, a estos vídeos. Desde luego, para ser libres nos libertó Cristo. Estoy contentísimo, cada vez más contento de la libertad de los hijos de Dios. Y como digo, insto, conmino, exhorto, invito a todos los cristianos de fe católica verdadera que acudan a los templos sin ningún temor, que vayan al Novus Sordo, al Vetus Sordo, allí donde haya un sacerdote ordenado válidamente, que se atrevan a acercarse, a confesarse una vez al mes como mínimo, que todos los domingos, por supuesto, dies Domine, a la Santa Misa, a la Santa Eucaristía, a comulgar sacramentalmente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo, que se acerquen a los textos de los padres de la Iglesia, a la vida espiritual, que recen la liturgia a las horas, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas completas, que hagan una vida espiritual intensa y que no tengan ningún temor a todos aquellos que quieren seguir derrocando sin ningún argumento, sin ninguna validez, ni teológica, ni moral, ni sacramental, ni litúrgica, que quieren seguir atentando contra la cruz de nuestro Señor Jesucristo y querer socavar los cimientos que son intocables, entre ellos el papado, la piedra, Pedro, Kefas. La piedra sigue vigente, sigue en pie, y no nos gusta, ¿no?, que ciertas cosas, pero sigue en pie, y la piedra está, y es el basamento, está en la misma roca donde la cruz, donde Jesucristo derramó su sangre redentora, no fundó su santa iglesia, la esposa inmaculada a la que tú y yo debemos respeto y obediencia siempre. Viva Cristo Rey, viva la Santa Madre Iglesia, viva el corazón y el triunfo del corazón inmaculado de María. Hasta la próxima. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo os bendigan abundantemente.